Iris, muchísimas gracias. Y cambiando de tema, le cuento que aquí en la Ciudad de México se ofrece atención y orientación a los connacionales que regresan al país mediante el operativo Migrante. A partir de esta semana y hasta el 22 de abril, el gobierno de la Ciudad de México llevará a cabo el operativo Migrante, a través del cual se proporciona apoyo a los connacionales repatriados, como kits de higiene personal, comida, unidades de salud o canalización a albergues. Pues yo quería seguir más tiempo para poder hacer una casa o otras cosas otros planes que tenía que terminar, pero pues por algo pasan las cosas, ¿verdad? Y pues no, estoy muy agradecido ya por estar aquí, muy agradecido porque nos pagaron nuestros boletos y todo. Para ello fueron implementados 16 módulos de información y atención en la Terminal 2 del aeropuerto, las terminales de autobuses Observatorio, Oriente, Norte y Sur, así como las explanadas delegacionales de Iztapalapa, Gustavo Amadero, Venustiano Carranza y Xochimilco. Y es que a la Ciudad de México arriban cada lunes, martes y miércoles 135 mexicanos repatriados por día, muchas veces retornando sin dinero ni contactos. Sí, toda mi familia, mi mamá, mis hijos, mis hermanos, todo. Está muy bien, nos dan comida más que nada, ¿verdad? Nos dan para llamar a los familiares, nos proporcionan una tarjeta de teléfono público. El operativo también es implementado en las estaciones del Metro Chabacano, Pantitlán e Hidalgo y en lugares de afluencia turística como el Ángel de la Independencia, la Catedral Metropolitana, el Palacio de Bellas Artes y el Registro Civil. Se espera que el operativo dé apoyo a más de 1,700 personas. Sergio Villanueva en la cámara, Andrea Díaz, 21 Noticias.